Hay en ciertas personas un aura invisible que no procede ni del aspecto físico ni de la simpatía superficial. Es una vibración más honda, un magnetismo que se percibe sin necesidad de palabras y que sin embargo raramente se comprende. Jung lo describiría como un fenómeno del inconsciente profundo, una emanación del alma que refleja no solamente la luz, sino también las heridas que la forjaron. El verdadero empático porta este aura excepcional no porque sea más bondadoso que los demás, sino porque ha atravesado las grietas de su propia fragilidad, y de ahí ha emergido una sensibilidad que es a la vez fuerza y peligro. Cuando alguien se acerca a un empático genuino, siente que algo lo observa más allá de su máscara. Es como si esa persona pudiera atravesar la armadura de la personalidad, descifrar lo no dicho, intuir el miedo escondido detrás de una sonrisa. Jung diría que esto ocurre porque el empático vive más cerca del inconsciente colectivo, esa corriente subterránea donde laten los arquetipos y las emociones primordiales de toda la humanidad. Mientras la mayoría permanece aislada en el pequeño círculo de su ego, el empático ha perdido, muchas veces a través del dolor, esas murallas que protegen del flujo universal de sentimientos. Pero esa apertura no nace de un privilegio cómodo. En la infancia de muchos empáticos hubo tensión, hubo silencio cargado de peligro, hubo miradas que obligaban a interpretar lo que no se decía. Allí se entrenó esa percepción fina, captar el mínimo gesto para sobrevivir, intuir el estado de ánimo del otro como quien detecta la dirección del viento antes de la tormenta. Lo que fue defensa se convirtió en don, y con el tiempo ese don se volvió aura. Sin embargo, Jung advertiría que ningún don viene libre de sombra. El aura del empático atrae tanto la luz como la oscuridad. Quien irradia comprensión se convierte en imán para las almas fragmentadas que buscan beber de esa energía como náufragos desesperados. El peligro radica en que el empático confunda esta atracción con su destino: sanar, entregar, sacrificarse sin medida. El inconsciente, al no conocer límites claros, arrastra entonces al empático hacia el agotamiento, hacia la confusión de identidades, hacia la prisión de cargar dolores ajenos como si fueran propios. Es por eso que Jung insistía en la individuación, ese proceso en que uno reconoce sus sombras, integra lo negado, afirma sus propios límites. El empático que no atraviesa este trabajo interior corre el riesgo de convertirse en mártir inconsciente, siempre dando, siempre vacío. En cambio, cuando logra confrontar su sombra, cuando permite que su ira justa y su deseo de preservar su energía tengan lugar, su aura no se apaga, se fortalece, deja de ser un campo abierto donde cualquiera puede entrar y se convierte en un espacio sagrado, como un jardín protegido por un muro vivo que deja pasar la luz, pero no la invasión. Este aura, entonces, es el resultado de una alquimia interior. No se trata de simple amabilidad, sino de haber transformado la herida en visión, el dolor en sensibilidad y la vulnerabilidad en presencia. Quien la percibe siente a la vez consuelo y desasosiego, porque estar frente a un empático verdadero es como estar frente a un espejo que no solo refleja lo visible, sino también lo que uno intenta ocultar. Y es allí donde reside su poder. Revelar con suavidad, sin juicio, pero con una intensidad que nadie puede ignorar. El aura del empático verdadero no es una simple emanación estática, es un campo vivo, en constante transformación, que responde al estado interno de quien lo porta. Cuando el empático está alineado consigo mismo, su presencia se percibe clara, como un lago que refleja con nitidez el cielo. Pero, cuando ha olvidado sus propios límites, cuando se ha perdido en las emociones ajenas, su aura se enturbia y entonces atrae a quienes buscan proyectar su sombra sobre él. Jung explicaba que lo no reconocido en la psique siempre se manifiesta afuera, y así el empático que niega su propia sombra
termina rodeado de aquellos que encarnan aquello que no se ha atrevido a mirar dentro de sí. El aura excepcional es un espejo. Quien se acerca a ella no siempre encuentra ternura, sino verdad, y la verdad puede resultar insoportable para muchos. Es por eso que algunos sienten alivio inmediato en compañía de un empático, mientras otros experimentan incomodidad, incluso rechazo, sin comprender por qué. Lo que ocurre es que ese campo energético revela lo oculto, expone lo que se ha intentado tapar con palabras o máscaras, y no todos están dispuestos a enfrentarse con esa desnudez. En sueños, el inconsciente habla al empático con símbolos que muestran el destino de su don: un bosque oscuro, un río desbordado, un niño perdido. Cada imagen es una instrucción, una advertencia o una guía. Jung diría que el empático tiene una relación más íntima con estos mensajes porque su sensibilidad lo mantiene en contacto con lo arquetípico, con lo que no pertenece únicamente a la historia personal, sino a la memoria ancestral de la humanidad. El aura, en este sentido, es como una antena que capta no solo lo individual, sino lo colectivo. Pero este contacto constante con la corriente de lo inconsciente colectivo también es fuente de fatiga. ¿Cómo no sentirse abrumado al cargar no solo con las emociones de los cercanos, sino con la resonancia de un dolor humano más vasto? Jung advertiría que sin individuación, sin un trabajo consciente de diferenciación, el empático puede perderse en esa marea hasta creer que no tiene un yo propio. Y ese es quizá el mayor desafío: sostener el equilibrio entre la apertura al mundo y la fidelidad al propio ser. Cuando un empático empieza a trabajar con su sombra, descubre que la fuerza que siempre buscó en otros estaba en sí mismo. El aura entonces cambia de calidad. Ya no es un campo vulnerable expuesto a cualquier intrusión, sino una presencia firme, casi magnética, que inspira respeto. No porque el empático se haya vuelto duro o distante, sino porque ahora sabe distinguir entre compasión y sacrificio, entre escuchar y absorber, entre acompañar y cargar. Esta aura consciente se parece a una llama que no se extingue, ilumina sin agotarse, guía sin arrastrar, inspira sin imponerse. Y esa es la verdadera misión del empático: no salvar a todos, sino ser testimonio vivo de que es posible sentir profundamente sin perderse, abrirse al otro sin dejar de ser uno mismo. Jung insistía en que la totalidad del ser humano se alcanza no al negar las heridas, sino al integrarlas. El aura excepcional del empático es precisamente eso: la huella visible de una integración, la prueba de que de la herida puede nacer una visión capaz de transformar no solo al que la porta, sino a quienes se cruzan en su camino. Hay un momento en la vida del empático en que el inconsciente exige una decisión. Hasta entonces ha transitado cargando dolores ajenos, creyendo que esa es su misión inevitable. Pero un sueño, una crisis, una traición, una pérdida repentina lo confronta con una verdad esencial. No puede seguir entregando su vida como si fuera propiedad de los demás. Ese instante es decisivo porque revela el sentido profundo de su aura: no ser un recipiente sin fondo que recoge todo, sino un faro que ilumina selectivamente el camino. Jung llamaba a este proceso individuación, la tarea de convertirse en uno mismo, en un ser entero que no se diluye en los demás. El aura excepcional se fortalece en la soledad consciente. Cuando el empático se retira del ruido, empieza a distinguir entre lo que le pertenece y lo que solo ha absorbido. Ahí, en ese silencio, descubre que muchas de las emociones que cargaba no eran suyas, sino reflejos del inconsciente colectivo. Y al devolverlas simbólicamente, al decir «esto no me corresponde», su energía retorna. Es como si las piezas dispersas de su alma regresaran a ocupar su lugar, y entonces su aura brilla más limpia, más estable, menos disponible para el caos ajeno. El verdadero empático se reconoce cuando logra sostener la paradoja, sentir profundamente y al mismo tiempo mantener un centro inquebrantable. Esa paradoja es lo que otorga a su aura la cualidad magnética que los demás perciben.
Quien se acerca a él se siente visto, pero también convocado a despertar. No hay complacencia en esa mirada, sino un llamado a dejar las máscaras. Y aunque algunos huyen de esa intensidad, quienes se atreven a quedarse encuentran en ella una posibilidad de transformación. La figura del sanador herido, que Jung rescató de los mitos, ilustra con claridad este destino. El empático sana porque conoce la herida, comprende por qué él mismo fue quebrado, pero su sabiduría no surge de permanecer sangrando, sino de haber atravesado la herida hasta encontrar en ella un sentido. Su aura, por tanto, no es un resplandor ingenuo, sino la luz que queda después de haber caminado por la oscuridad y haber vuelto con la certeza de que es posible sobrevivir. Esa luz es rara porque está hecha de dolor transmutado, de sombras integradas, de lágrimas convertidas en compasión. Sin embargo, Jung advertiría que el empático nunca debe confundir su don con superioridad. El aura excepcional no lo convierte en alguien mejor, sino en alguien más expuesto a la responsabilidad de ser auténtico. La tentación del ego es grande, creerse elegido, imaginar que sentir más lo hace más elevado. Pero el aura se opaca en cuanto se alimenta de orgullo. Solo se mantiene clara cuando se sostiene en la humildad de reconocer que todos comparten la misma fuente y que la tarea del empático no es elevarse sobre los demás, sino recordarles con su presencia que también ellos pueden sentir y despertar. Al final, la misión del empático consciente no es cargar el mundo, sino sostener su propio fuego para que otros enciendan el suyo. Su aura no es un refugio para los que huyen de su sombra, sino un recordatorio de que la sombra puede ser mirada sin miedo. Es un espacio donde la verdad no necesita palabras, donde lo invisible se hace palpable y donde lo humano se revela en toda su fragilidad y grandeza. Quien camina con ese aura se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo personal y lo colectivo, entre la herida y la posibilidad de sanación. Y así, cuando alguien se encuentra con un verdadero empático, percibe algo que no sabe nombrar. Es un calor, una claridad, un silencio que no juzga. Es el aura excepcional de quien ha aprendido a transformar su herida en sabiduría, su vulnerabilidad en fortaleza y su sensibilidad en una presencia que ilumina. Esa es la herencia que Jung describiría, un alma que al abrazar su sombra y su luz, se convierte en un testimonio vivo de que la verdadera empatía no es sacrificio, sino conciencia. Y esa conciencia, rara y preciosa, es el regalo que los empáticos traen al mundo.